Bien. Agradecemos al profesor Juan Guillermo el haber compartido con nosotros esta experiencia e invitamos al profesor Diego Albeiro Restrepo Ochoa, docente del pregrado de Psicología. Él compartirá con nosotros su experiencia en concepciones pedagógicas tras la investigación formativa. Bienvenido. Muy buenos días para todos y todas. En primer lugar, desde la Facultad de Psicología, agradecer esta invitación a la dirección académica y celebrar esta iniciativa de empezar o continuar la construcción de comunidad académica entre las distintas facultades en torno a la docencia. Lo que yo quiero compartir con ustedes en estos minutos no es específicamente una actividad, sino la forma como hemos concebido la estrategia de formación investigativa y de investigación formativa en el pregrado de Psicología, que nos ha llevado a una reciente actualización, a un cambio en el plan de estudio de la facultad y que probablemente nos inspire otros en los próximos días. Estas fueron como las tres preguntas a partir de las cuales empezamos todo este proceso. La primera es: ¿qué significa realmente para los estudiantes la investigación formativa y la formación investigativa? Damos por hecho que un buen profesional debe formarse en investigación, pero quizás estamos en deuda de una reflexión de por qué un estudiante debe formarse en las competencias investigativas. Y también nos encontrábamos con que para muchos estudiantes la experiencia de investigación era una experiencia árida, poco significativa, y que incluso al terminar el trabajo de grado la sensación era de no querer volver a saber nada de la investigación. Entonces pensábamos que la investigación o la formación investigativa estaba generando un efecto paradójico frente a lo que nosotros esperábamos. Lo segundo era la pregunta en torno a cómo se están articulando las competencias investigativas y las competencias científicas, las competencias profesionales. En otras palabras, ¿para qué le servía a un estudiante su formación investigativa en su futuro desempeño profesional? Y en tercer lugar, ¿qué impacto académico y social tienen los trabajos de grado? Creo que todos coincidimos en que la mayoría de los trabajos de grado se quedan almacenados en los anaqueles de una biblioteca y tienen poco impacto académico y más aún poco impacto social. Y creemos que no solamente esto debe ser pensado desde una perspectiva académica, sino también desde una perspectiva de responsabilidad social. Se está invirtiendo una cantidad importante de recursos, de tiempo, en el desarrollo de unos trabajos que probablemente no están impactando en dar respuesta a las necesidades a partir de las cuales surgen. Nos damos cuenta entonces de que probablemente estamos hablando de dos cosas distintas. La primera de ellas, el razonamiento investigativo, y la segunda, la metodología de la investigación. Creemos que el problema estaba en que nos centramos mucho más en pensar en una formación orientada a la metodología de la investigación que a promover un razonamiento investigativo, y que precisamente es dotar a los estudiantes de una cantidad de herramientas que para ellos no resultan significativas porque no tienen sobre la base un razonamiento que les permita hacer un uso adecuado de estas herramientas. De hecho, uno de los cambios que tenemos en mente es no nombrar los cursos como cursos de metodología de la investigación, porque nuestro interés no es enseñar herramientas, sino promover un razonamiento. ¿Y qué es para nosotros el razonamiento investigativo? En torno a estas características hacemos un trabajo muy extenso con los estudiantes, que el tiempo no nos permite mirar en detalle, pero en definitiva es que los estudiantes puedan tener estas características. La primera de ellas es la irreverencia, que usualmente está acompañada de una connotación negativa. No estamos hablando de anarquía, estamos hablando de la capacidad de los estudiantes de asumir posiciones críticas frente a lo que leen, frente a lo que escuchan. Creemos que los estudiantes deben creer en los docentes, pero no demasiado, y deben creer en los textos que leen, pero no demasiado,
porque en la medida en que asumamos una posición absolutamente reverente frente a los docentes y frente a los textos, perdemos la capacidad de interrogarlos. Entonces, el razonamiento investigativo es, en primer lugar, la capacidad de ser irreverentes, en segundo lugar, la capacidad de ser reflexivos, es decir, no solamente observar, sino observarnos a nosotros mismos observando, y eso lo hacemos con los estudiantes con un ejercicio muy simple. Les pedimos que durante 5 minutos salgan a hacer una observación, sin ninguna otra instrucción. La mayoría de los estudiantes se van para la cafetería o se quedan en el salón, en los corredores, y al regresar hacen una descripción de lo que observaron, y casi siempre esas observaciones están dirigidas hacia, comillas, aspectos de la realidad externa. Entonces observan lo que pasaba en la cafetería, observan las personas que pasaban por el corredor, pero casi nunca, solamente nos ha sucedido en unos pocos casos, los estudiantes se incluyen como parte de la observación. Casi nunca los estudiantes se observan a sí mismos. Eso es precisamente la reflexividad. Como lo plantea Danielson, es la reflexión sobre la reflexión en la acción, la capacidad de observarnos y de pensar sobre nuestro propio pensamiento. La capacidad de crítica, que como bien lo decía el expositor anterior, no es simplemente decir estoy de acuerdo o en desacuerdo con un texto, sino poder asumir una posición argumentada frente a un texto, frente a la realidad social. La capacidad de observación, que va más allá de simplemente mirar fenoménicamente, sino la capacidad de indagar críticamente la realidad. La capacidad de ser creativos, la ingenuidad, no perder la capacidad de preguntarnos. De hecho, bueno, esta es una experiencia en otro curso. Algunos de mis exámenes con los estudiantes de pregrado no consisten en que contesten una respuesta, sino de que formulen preguntas. Realmente un estudiante no debería venir a la universidad, desde mi perspectiva, a responder, sino a encontrar nuevas formas de preguntarse. Y esto es fundamental para un investigador y también para un profesional, no solamente en psicología, sino en todas las áreas del conocimiento. Y finalmente, la rigurosidad y la sistematicidad. Entonces, para la reestructuración del área de investigación de la facultad, partimos de estos dos supuestos. Primero, que la formación investigativa no se basa en el aprendizaje de una metodología, sino en el desarrollo de unas competencias, que por supuesto deben estar definidas, deben estar operacionalizadas y deben estar articuladas con los procesos evaluativos. Y en segundo lugar, que existen muchas estrategias para el desarrollo de esas competencias investigativas, además de los proyectos de investigación. Pensamos que la única manera de desarrollar competencias investigativas es haciendo proyectos, y quienes somos investigadores y nos hemos formado en investigación, pues somos bastante afines a los proyectos de investigación, pero no es esta la única metodología o la única forma de desarrollar esas competencias. Este es entonces el mapa de la formación investigativa y de la investigación formativa en la facultad. Hay unos seminarios que forman, unos cursos más bien, unas asignaturas que forman el área de investigación, metodología de investigación, epidemiología, técnicas de medición, evaluación, estadística, pero adicionalmente hemos articulado una serie de estrategias de formación investigativa que deben estar articuladas en todas las asignaturas del plan de estudios. Entonces, todos los docentes de las distintas áreas del plan de estudios articulan dentro de las estrategias metodológicas y evaluativas de sus cursos algunas de estas estrategias de formación investigativa que ya vamos a mirar cuáles son. El segundo elemento es la investigación formativa, el desarrollo de un trabajo de grado que hemos diversificado y ya les voy a contar también de qué se trata. Y en tercer lugar, un elemento que es fundamental para nosotros son las estrategias complementarias de formación investigativa y de investigación formativa. Nuestra universidad es una universidad de docencia, como bien lo decía el doctor Gutiérrez al inicio, y quien llega a formarse en un pregrado no llega para formarse como investigador, llega para formarse como médico, como psicólogo, como abogado, pero algunos de ellos encuentran en la actividad investigativa una opción profesional. Y estas estrategias complementarias de investigación formativa y de formación investigativa están orientadas a aquellos estudiantes que tienen una clara vocación o un claro interés por la investigación. Bien, estas son entonces algunas de las estrategias de formación investigativa que los docentes articulan dentro de las distintas asignaturas del plan de estudios. Cada una de ellas se encuentra debidamente definida, operacionalizada, para que los docentes las puedan articular dentro de sus propuestas de trabajo, que van desde asuntos tan elementales como la utilización de normas APA, que son las normas de estilo para escritura científica en psicología,
como el aprendizaje basado en problemas, la utilización de bases de datos, la sistematización de las pasantías de observación clínica, que es una de las estrategias de formación de la facultad, diseño de anteproyectos al interior de las asignaturas, club de revistas y ensayo teórico con esquema investigativo, entre otras. Pues estas son de las que partimos, pero esperamos también que se vaya enriqueciendo con el aporte de los docentes. En lo que se refiere al trabajo de grado, y pensamos que aquí es donde está la innovación principal, antes los estudiantes se vinculaban a un proyecto de investigación y durante un año y medio desarrollaban un subproducto de esa investigación y ese era su trabajo de grado. A partir de este cambio, de esta nueva concepción de la investigación formativa, los estudiantes al llegar al séptimo semestre tienen dos opciones. La primera de ellas es vincularse a un semillero de investigación, y esos semilleros de investigación que están amarrados a las líneas de investigación le permiten al estudiante que tiene un interés de conocer la investigación en sentido estricto, de participar como co-investigador durante un año o un año y medio en un proyecto de investigación. Y su trabajo de grado será entonces un subproducto de su participación en dicho proyecto. Pero los estudiantes también tienen una segunda opción, que es vincularse a un seminario de investigación formativa. Este es un seminario que dura un semestre, séptimo semestre, y en este seminario lo que hacemos es, le presentamos a los estudiantes todos los proyectos de investigación que se han desarrollado en nuestro grupo de investigación. Entonces los investigadores van, les cuentan la experiencia, les cuentan los resultados de las investigaciones, y los estudiantes definen una de esas investigaciones que sea de su interés. Y en segundo lugar, definen una modalidad a partir de las cuales estos estudiantes van a utilizar los resultados de esta investigación en una estrategia que les permita aproximar esos resultados a la forma como se proyectan profesionalmente. Entonces puede ser una propuesta de extensión académica. Hemos tenido, por ejemplo, una experiencia muy interesante con una investigación sobre el perfil criminal de menores infractores de la línea de psicología jurídica y forense. Un grupo de estudiantes adoptó esa investigación y a partir de un análisis de sus resultados construyeron un diplomado que ya el próximo semestre se va a ofrecer a través de extensión. Aquí puede ser un diplomado, puede ser un curso, puede ser un seminario, y el propósito fundamental es cómo transferir a la comunidad académica en general los resultados de las investigaciones que estamos haciendo. Puede ser una revisión de tema para aquellas investigaciones que están en un estado apenas de formulación o que han quedado vacíos teóricos luego de su o nuevas preguntas más bien, luego de su culminación. Entonces los estudiantes pueden hacer una revisión de tema articulado a la investigación que les ha interesado. Puede ser una sistematización de experiencias, entonces a partir de los proyectos de intervención psicosocial que realiza la facultad, un grupo de estudiantes puede adoptar una de estas experiencias o una parte de una de estas experiencias y a partir de allí hacer un ejercicio de sistematización a lo largo del semestre. Puede ser un proyecto de desarrollo. Un grupo de estudiantes del semestre pasado tomó una investigación que habíamos realizado sobre depresión infantil y construyó una propuesta para intervención de depresión infantil en una institución educativa de Medellín. Entonces es tomar los resultados de la investigación y convertirlos en una propuesta de intervención. O finalmente los estudiantes pueden optar por un desarrollo de materiales. Entonces es construir un video, construir un material multimedia, construir una cartilla que permita divulgar los resultados de una investigación en una población específica. Tenemos experiencias, por ejemplo, con este mismo proyecto de depresión, de un grupo de estudiantes que construyen un video para trabajar con docentes, identificación temprana de posible depresión infantil en niños de primaria. Entonces, finalmente, todas estas estrategias lo que buscan es que los estudiantes, en primer lugar, desarrollen la competencia para fundamentar sus acciones profesionales en la investigación. Que cuando ellos vayan a construir un proyecto de educación sexual en un colegio, una escuela con padres, cuando vayan a hacer un proyecto de clima organizacional en los lugares donde trabajen, sepan que el fundamento para el desarrollo de cualquier acción profesional debe ser la investigación. Y segundo, tiene también la función de transferir los resultados de la investigación a la comunidad académica o a la población en general. Y en tercer lugar, las estrategias complementarias de formación investigativa o de investigación formativa. Estas ya son estrategias que no están amarradas a un seminario, a un curso, son actividades
extracurriculares en las cuales los estudiantes tienen la posibilidad de un contacto cercano con la investigación sin que ello esté, digamos, condicionado por una nota, por una evaluación. Entonces tenemos las pasantías en investigación, que son una participación corta en un componente específico de un proyecto de investigación. Permanentemente les estamos invitando a los estudiantes a participar, bien sea en una recolección de datos de una investigación, en una sesión de análisis de unos datos, en una visita a una población previa a un trabajo de campo, que le permita a los estudiantes durante corto tiempo tener una aproximación a diferentes proyectos de investigación. La segunda estrategia son los semilleros de investigación. Entonces, los semilleros tienen dos modalidades. Uno, que son los semilleros de iniciación, en el que pueden participar estudiantes desde primer semestre. Estos semilleros están vinculados a las líneas de investigación y bueno, funcionan en una modalidad que seguramente para la mayoría de ustedes será ya bien conocida. La segunda modalidad de semilleros es la de semilleros de profundización, y es para los estudiantes de séptimo semestre en adelante que se vinculan ya a un proyecto de investigación con el propósito de desarrollar en él su trabajo de grado. Y en tercer lugar, tenemos la práctica investigativa. Esta es una modalidad que el próximo semestre va a empezar a funcionar con un estudiante. Nuestros estudiantes deben hacer durante el último año una práctica en un campo ocupacional de la psicología, clínico, organizacional, jurídico, y consideramos que sería muy enriquecedor que aquellos estudiantes que se proyecten en la vida académica pudieran hacer su último año de práctica en investigación. Entonces tenemos la práctica investigativa como una posibilidad de que los estudiantes que estén interesados en seguirse formando como investigadores, durante el último año su práctica esté focalizada en la participación en un proyecto de investigación. La lógica sería que un estudiante pudiera hacer su trabajo de grado en un seminero de profundización, continuar la práctica investigativa, luego ser presentado como joven investigador y que finalmente pudiera continuar su formación de maestría o doctorado. Bien, algunos de los resultados: aún no tenemos una sistematización de lo que se ha obtenido con la experiencia, pero digamos que la evaluación informal con los estudiantes hemos podido llegar a algunas conclusiones. La primera de ellas es que los estudiantes encuentran una mejor articulación entre las competencias investigativas y las competencias profesionales, que los estudiantes descubren por qué la investigación es importante para su vida profesional y no es simplemente un requisito para su graduación. En segundo lugar, ha sucedido algo que no pensábamos que fuera a suceder y que nos alegra mucho, que muchos estudiantes han querido desarrollar su trabajo de grado en la modalidad de semillero de investigación. Aunque esto implique que el trabajo de grado se va a tomar un año y medio, y no un semestre, como sucedería en el seminario de investigación, muchos estudiantes deciden que su trabajo de grado lo quieren hacer en un semillero de investigación. Y entre semilleros de iniciación y profundización, el 16% de nuestros estudiantes están hoy vinculados a semilleros de investigación. Pero pensamos que hay una mayor proyección social y académica de la investigación formativa. Para nosotros es muy valioso que muchas de las publicaciones de nuestros investigadores del grupo de investigación incluyen la participación de estudiantes de pregrado. Tenemos estudiantes de pregrado que egresan con 2 o 3 publicaciones internacionales, con presentaciones en eventos importantes, porque su participación en ese proyecto estuvo basada en el deseo y no en la imposición para cumplir un requisito de graduación. Una percepción más positiva por parte de los estudiantes en torno a la formación investigativa, una mayor articulación entre las actividades de investigación formativa y la formación, la actividad investigativa del grupo de investigación. Estamos convencidos que la investigación no se puede partir por niveles de formación: la investigación de pregrado, la investigación de especialización, la investigación de maestría y la investigación de los grupos de investigación, sino que por el contrario deberíamos articularnos en torno a problemas, y la participación de cada uno de los niveles de formación enriquece la producción de los grupos de investigación. Un incremento en la participación de egresados en los procesos investigativos de la facultad. Esto para nosotros es muy significativo, que una vez los estudiantes egresan, mantienen el interés de vincularse a investigación, y no lo que encontrábamos previamente, es que los estudiantes salen sin querer saber nada de la investigación. Y una mayor articulación entre el área de investigación y las demás asignaturas del plan de estudios.
no la investigación como una rueda suelta de un plan de estudio, sino una estrecha articulación entre las asignaturas clínicas, las asignaturas de formación general en psicología y las asignaturas del área de investigación. Bien, esta es, pues, como les mencionaba al inicio, solamente una presentación de la estructura general de investigación de la facultad. En cada una de estas modalidades hay experiencias muy interesantes que nos gustaría compartir con ustedes, pero esperamos en las segundas jornadas de docencia presentarse algunas específicas. Muchas gracias.